Vamos a conversar con Glatzer Tuesta, él es director del Instituto de Defensa Legal. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias, un gusto verte, Glatzer, después de mucho tiempo. De verdad, no, gracias a ti. Es verdad. Y felicitaciones, además, por tremendo esfuerzo que creo contribuye a lo que nosotros también estamos buscando, la posibilidad de que... No te voy a contar qué esfuerzo significa esto, porque tú lo pasas todos los días y cuánto tiempo, y te felicito también por mantener el programa de IDL Radio. No, muchísimas gracias de verdad por la posibilidad que me das de poder conversar ahora, y reitero mi felicitación por el esfuerzo, además que poco a poco está dando sus frutos, ¿no? Cosa que me alegra, la verdad. Glatzer, a ver, comencemos por un tema. ¿Crees que hay una agenda en este momento en el país, o estamos teniendo un problema de que estamos en lo banal por estas cuestiones que son importantes? Esto de que hay congresistas que se aprovechan de tomar la semana de representación, de cobrar y no hacer el trabajo, pero también descuidamos una agenda. ¿En qué momento estamos? Bueno, yo lo que creo es que eso es consecuencia de uno de los principales problemas que tenemos en este momento, que es la crisis política, ¿no? Y por eso es que me parece que el presidente Vizcarra y su gobierno tienen una excelente oportunidad de hacer de la reforma política sugerida por esta comisión que ha presidido Fernando Tuesta, para, digamos, impulsarla y a ver si en esta oportunidad el Congreso se anima a hacer las reformas que corresponden. Es verdad, digamos, no termina siendo sino una anécdota esto que estamos viendo, porque es la consecuencia de que en el Perú no hay partidos políticos, y los que juegan, digamos, en la escena política lo hacen en condiciones que la verdad solo lo favorecen a ellos y no necesariamente generan una representación que adhiera a la mayor cantidad de la población de nuestro país, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es una consecuencia, pero el presidente tiene la oportunidad de, aprovechando de eso que estamos viendo y tanto nos indigna, ponerle el énfasis que le puso a la reforma judicial, a la reforma política, que ya está en sus manos, ¿no? Correcto. A ver, nombran a Salvador del Solar con la intención clara de mejorar la comunicación del gobierno. Es que hay alguien en el gobierno que tiene la premisa de que se tienen las políticas claras, pero no había la comunicación correcta. No, yo creo que efectivamente Salvador Solar, y creo que lo va a hacer bien, en términos comunicacionales es bastante solvente, pero esto es un escenario que no se, digamos, puede revertir solo comunicando mejor lo que estás haciendo, sino haciendo y haciendo de las reformas la bandera que vas a seguir impulsando. Esa era la repregunta. Salvador de Solar es hacedor de políticas públicas que tiene la capacidad de liderar el país para marcar la agenda. Bueno, yo creo, porque digamos la referencia que se hace de él, digamos, reciente en torno a su participación política, es que fue ministro de Kuczynski. Pero hay que hacer una anotación que es bien importante para, digamos, hacerlo con justicia. Es verdad que una cosa es ser ministro de Kuczynski que ser ministro de Vizcarra, por la propia manera y el contexto en el que tocó gobernar a cada uno. Entonces yo creo que lo que va a hacer hoy día Salvador del Solar va a ser todo aquello de lo que el presidente quiera o considere debe ser el rumbo que va a tener su gobierno. Y si el gobierno y el presidente se animan por profundizar la reforma política, Salvador Solar se va a alinear a eso. Cosa que hizo el propio César Villanueva a su estilo cuando el presidente de la República cambió de ruta. Porque cuando él terminó siendo presidente, él había optado por caminar la línea de Kuczynski, con un sometimiento, digamos, a un sector muy beligerante en el Congreso, que le hizo la vida imposible. Pero cambiar de estilo totalmente. Y después cambió, ¿no? Efectivamente, pero cambió porque la gente se movilizó en torno al develamiento, la revelación de estos audios de la corrupción que daban cuenta de un sistema de justicia totalmente podrido. El presidente hizo bien, no solo se sumó a la indignación, la canalizó en un referéndum y generó un ambiente político distinto. Entonces Villanueva tuvo que cambiar. Entonces, si hay un presidente que se hace cargo del gobierno y de la presidencia, su primer ministro se va a alinear con eso. Si todos los ministros de Kuczynski se alinearon con Kuczynski, mira cómo terminaron, porque era Kuczynski el problema. Entonces yo creo que tiene algunas condiciones, me parece que dentro de lo que el presidente podría elegir y dentro de los que podrían aceptarlo, ha sido, creo que, la mejor elección, pero hay que ver. Pero si solo cree que va a ir con el tema de comunicar mejor, mejorar las encuestas o establecer puentes o diálogo, como él dice... Nieto, si está cerca al presidente, tenía conocimiento de la cuestión pública, está metido en el gobierno y tiene vínculos para mejorar el diálogo. Yo creo que estaba en el bolo también. Ahora no sé finalmente por qué no se materializó, entiendo, conversaciones que había con él para este tema, y es porque creo que también me parece que Jorge Nieto ha anunciado, y a mí me lo dijo en un programa de radio, y creo que lo había dicho antes ya, tiene una voluntad y un interés por él ser candidato a la presidencia también en el 2021. Todos quieren ser candidatos en el Perú. Sí. Y digamos, todos lo quieren hacer, y todos lo quieren hacer un poco por la libre, porque el presidente Martín Vizcarra ha dado cuenta de que se puede tener altos niveles de popularidad y vínculo con la gente sin partidos políticos,
cosa que termina siendo paradójico, curioso, pero también grave, porque lo que hay que fortalecer son partidos políticos. Y el problema que tiene el presidente, que en este momento es su virtud, es que su relación directa con la gente lo puede llevar a esos desvaríos que pueden terminar cayendo en populismo. No lo ha hecho hasta ahora. Salvador Solá no tiene, me parece, ese interés, pero si solo se centran en una buena relación con la gente, pueden caer en actos de esa naturaleza, ¿no? Ok, vamos al tema que has tocado, que es esta crisis político, jurídico, institucional que todavía vive el país, y en el cual se señalan, se sindican, se atacan, pero al final el problema de fondo es la corrupción. Sin duda. El problema de fondo es que quienes han ostentado el poder o quienes han estado metidos en la política, llovió y todos se mojaron. Sí. Ese es el gran problema. Digamos, no es, diría yo, un dato aislado, un hecho al azar, que varios integrantes de partidos políticos que además han tenido liderazgo en estas fuerzas estén hoy día procesados por graves delitos de corrupción y por actos de lavado de activos, y donde la imputación en términos fiscales es que organizaciones criminales se metieron a los partidos políticos para controlarlos en una u otra dirección. Entonces, no estamos hablando de una persecución a los partidos porque ideológicamente a determinados personajes no le gusta, sino porque están inmersos en asuntos desde la justicia totalmente atendibles. Y por eso es que el asunto relacionado a este mega caso de corrupción en Lavallato hay que verlo de la mano con el tema de la difusión de los audios que ha develado los actos de corrupción de una red en el sistema de justicia, porque esa red de corrupción era el servicio VIP de impunidad de algunos sectores, entre ellos los partidos políticos, que sentían que desde ahí podían controlar su propia situación. Se ha cuestionado, primero se les cuestionó a ustedes, ¿por qué ustedes tienen los audios? Porque están revelando. De ahí se cuestionan los colaboradores y pica. Se cuestiona todo y nadie dice, oye, ¿sabes qué? Es los mismos partidos. ¿Sabes qué? Ya cambiemos esto, ¿no? Y esa es parte de la línea editorial de este medio joven, ¿no? Hay una costra política que cree que esas formas antiguas de hacer política nunca se iban a saber. Sí, bueno, pero hoy día se sabe, y creo, parte de la preocupación de quienes hoy están en esas formas antiguas, como tú llamas, de hacer política, se sienten que están severamente interpelados y están actuando desesperadamente para evitar que las investigaciones puedan alcanzarlos. Yo sí creo que el 2021 puede presentar un panorama político distinto. Ojalá tuviéramos un país donde el debate fuera otro, pero para que ese debate se dé, primero hay que sanear la política. Es decir, no podemos simplemente instalarnos en un nuevo escenario político sabiendo que inevitablemente hay que escoger dentro de aquellos que ya gobernaron y tienen estas características. Sí, pero lo que ¿no? sí me preocupa es que la reforma política, estamos 2019, el 2021, las reglas no están claras, las reglas de juego no están claras. Hay interpretaciones auténticas de la norma electoral, ¿no? La Valle es una interpretación auténtica del Jurado Nacional de Elecciones. Y el problema es ese, al no haber reglas claras, es que cualquiera también llega y dice, oye, yo también quiero. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la reforma política para Bueno, yo para creo que esa elecciones? es una magnífica oportunidad. O sea, para mí resulta siendo un aliciente que personajes como Karina Betete y todos estos que están cuestionados por lo que tú decías al comienzo, por cobrar doble en el Parlamento, sabiendo que la gente ya tiene un alto nivel de indignación con su mal comportamiento, es el estímulo que el presidente tiene que acusar con recibo y con eso impulsar la reforma política. Me parece que si hoy día el presidente de la República ha tenido niveles de adhesión importantes de la población por impulsar la reforma, reformas que dicho sea de paso no son tan profundas y no van a resolver el problema de la justicia, por ejemplo, pero la gente está animada a que un presidente se haga cargo de esos cambios. En la justicia algo se ha avanzado y en la política ese es el ejemplo para que el presidente empiece y se meta hasta el fondo, ¿no? Me parece que si él toma esa rienda y logra hacer la reforma política ahora, no para el 2026, sino para el 2021, el escenario político puede cambiar significativamente. Porque una de las cosas que plantea la Comisión Fernando Tuesta tiene que ver, por ejemplo, con el cambio en las reglas de acceso para hacer partidos políticos. Que ya no exista la exigencia del número de firmas. ¡Qué brutal! 700.000 firmas para conseguir, digamos, no solo Pero es un aparataje... esto va a estar atomizado. ¿Cuál va a ser la valla? Sí, no, lo que plantea la Comisión, hasta donde yo he podido mirar y conocer, es que sean otros los criterios. Por ejemplo, que tengan una cantidad de militantes que sea razonable
que tengan vida y actividad política y que logren demostrar que en el país tienen, ¿no es cierto?, cierta presencia en el ámbito regional para poder dar cuenta de que tienen una cobertura de esas porque lo características. preocupante es cuando aparecen partidos como Peruanos por el Cambio, el Partido Nacional, que son cascarones. Sí, claro, ¿no? es que digamos, en que los al últimos final se tiempos diluyen. hemos privilegiado el papel a la realidad. Es decir, en este país hay más de 20 partidos políticos. Pero en la realidad hay 20 Y ahorita partidos están políticos. saliendo a alquilar el No hay. partido para el 2020. Claro, digamos, tú crees que los temas vinculados a los pleitos en el caso de Peruanos por el Cambio tiene que ver por lo que ellos expresan, mejorar el partido, tiene Entonces, que ver con la administración de un logo para el 2021. La nueva ley de partidos políticos beneficiaría a la organización política en detrimento del que tiene la plata. Sí, y eso sería, digamos, eso sería un cambio significativo. Es decir, que quienes tienen inscripción no sientan que son los únicos que pueden jugar este partido, sino que se haga la posibilidad de que otros puedan entrar y en esa diversidad que la gente elija, ¿no? Platzer, te tengo que hacer una pregunta que te puede incomodar, pero es importante que la hagamos. ¿Cómo hacen ustedes para tener la información de la Fiscalía siempre? Bueno, porque digamos, hay buenos periodistas ahí, ¿no? O sea, Están digamos, como Alan García, que tiene o sea, informantes en la No, Fiscalía. Alan García no tiene informantes. Alan García tiene operadores en el Ministerio Público, pero lamentablemente no lo están funcionando. No, en el caso de las investigaciones, yo creo que como suele pasar a quienes se dedican a esto, hay, digamos, una larga relación con determinados temas que te generan determinadas fuentes, que además te pasan la información porque confían en la difusión responsable de aquello que te están pasando. Es decir, acuérdate que estos audios que se difundieron y que el Reporteros sacó a la luz, también lo tenían otros periodistas. Inclusive algunos dijeron, ahora sí vamos a empezar a difundir todos los audios. Y no los difundieron, por una sencilla razón, porque había que contextualizar cada audio. No solo era tener los audios, sino tener el conocimiento del manejo del sistema de justicia, que el IDL sí tiene, que ayudó a ir a Reporteros a audio por audio, identificar quiénes eran los que hablaban, qué intereses perseguían y qué cosas estaban, digamos, tramando los Porque unos con los después otros. vino que otros medios empezaron a sacar los audios y empezaron a tergiversar inclusive y a utilizarlo como ya herramienta de ataque, ¿no? Bueno, a o nosotros, inclusive mintiendo en algunos audios. Sí, acuérdate que a nosotros inclusive la primera reacción que hubo de quienes se sintieron, digamos, ampallados en sus fechorías por esa difusión fue vincularnos a tratar de someternos a una persecución fiscal que nosotros denunciamos y felizmente logramos parar. Digamos, el día que un fiscal llega al IDL a querer incautar los audios que el Reportero tenía y a querernos obligar que le dijéramos quién nos ha dado los audios, quién le dio los audios a IDL Reporteros, es un asunto que nosotros, digamos, tratamos, por supuesto, de parar. La prensa, en ese sentido, Claro, entendió que más allá de nuestras discrepancias, había que hacer prevalecer el derecho a la confidencialidad de las fuentes y el derecho a informar a la gente de asuntos de interés público, y se logró sortear esa ola. Si no, estaríamos sometidos a investigaciones que Claro, realmente no han pasado. y no hay que perder la perspectiva que lo importante es saber quién se benefició, a quién le dieron la plata, y quién utilizó el poder para coaccionar y enriquecerse indebidamente. Sí, porque aquí- ¿Quién lavó activos? Empecemos que toda la información que sale es a partir de una investigación de los nexos de narcotráfico Con el sistema de justicia. con el sistema de justicia y con la clase política. Y entonces- y estamos solo con el reflector en lo político y hemos abandonado lo primigenio. Exactamente. Esta era una red que estaba sentada en el sistema de justicia que le brindaba servicios de impunidad a varios sectores: narcotraficantes, lavadores de dinero, tratantes de personas, algunos políticos, algunos empresarios. Entonces, al descubrirse esa red, todos estos sectores empiezan a reaccionar para tratar de evitar que se conozca más. Y ahí empieza la persecución que te acabo de comentar. Pero no han podido lograr, digamos, sus objetivos, porque la información ha seguido saliendo y hoy tenemos un escenario político distinto. Pero tenemos que ponernos a averiguar qué está pasando con los miembros de esa organización criminal. No hay ninguno. En el Ministerio Público acaban de elegir a Soraya Dávalos, lo que es una buena noticia, pero los que han participado en su elección, 3 de los 5 están vinculados a los cuellos blancos del puerto. El presidente del Poder Judicial ha sido elegido por 6 votos de 18, y de esos 6, 3 están vinculados a los cuellos blancos del puerto. Es decir, como me dijo en algún momento el expresidente del Poder Judicial, Prado Saldarriaga, ha habido un reacomodo de estos personajes que en un momento se ocultaron y que hoy día otra vez están volviendo a instalarse. no la van a Y eso es soltar. lo que hay que prestarle atención. El caso Hinojosa Pariache es particular. Hoy día hablaba con el procurador Amado Enco y él decía que el argumento que está escribiendo para que no lo extraditen es que a Hinojosa lo acusan de ser parte de una organización criminal. Y él dice, pero ¿de qué organización criminal puedo ser parte si no hay, digamos, integrantes de esa organización criminal? Porque el Congreso
no incorporó como parte de su organización a los ex consejeros del CNM y a otros personajes. Entonces, le han dado la mano y ellos están y saben que por ahí pueden salir bien librados. Por eso hay que prestarle mucha atención. No basta con la indignación, no basta con lo que el presidente ha hecho en términos de reforma, sino identificar en qué andan estos personajes que todavía están operando. Mira, el fiscal Chávarri. Hoy día mismo me decía el procurador Amado Benco, desde la mirada de la Procuraduría, a él debieron detenerlo en flagrancia por lo que acaba de cometer, claro, que era llevarse evidencia en el marco de una investigación que él como fiscal de la Nación debía garantizar. A cualquiera y no ha pasado nada. Detenido. Claro, porque es flagrante. Y la flagrancia es, cuando estás cometiendo el delito, te pueden efectivamente detener. Pero mira, no solo no sale el fiscal supremo, en el Congreso acaban de elegir o van a elegir a Luis Galarreta para que sea él que investigue a Chávarri. Digamos, esa es una afrenta. Él participaba en los chats de la botica donde Keiko Fujimori le da orden y se decía, tú tienes que ir a la juramentación, él es un hombre probo, al margen de que otro vayan, tú tienes que estar presente. Pero ese es el juicio político. Vamos al tema del Poder Judicial, puede investigar, bueno, tienes un... Ahora, pero no es juicio político, ¿ah? Porque de hecho Keiko Fujimori está en una prisión preventiva porque ese elemento de intento de cooptar al sistema de justicia ha sido validado como obstaculización de la justicia y está, digamos, a lo que voy es que la investigación de Galarreta es política, no, pero el Poder Judicial, el Ministerio Público tiene su propia investigación. Y ahí también hay que llamar la atención de otro tema que es bien importante. ¿En qué andan las investigaciones en la Fiscalía Suprema de estos casos? Pablo Sánchez, que tiene a su cargo estos casos, ¿por qué no avanza o no se conoce en qué está avanzando? Una cosa es el que el Congreso no ceda y no levante el fuero, pero ¿en qué andan las investigaciones? Hay que saber también. A ver, el problema, y lo has planteado muy bien, es hay esta mafia así enquistada en el sistema de justicia, en el sistema político, no la van a soltar, están que amarran, han tenido el manejo del país por mucho tiempo y están ahí en costra. ¿Cómo los sacas? ¿Qué haces? ¿Es la Junta Nacional de Justicia la solución? Siguen eligiendo, siguen manejando las cosas, siguen coaccionando, y tienen que obrar políticamente también tanto el actual fiscal de la Nación como... Por eso hay que prestarle mucha atención, Miguel, a la comisión que va a elegir a la Junta, que ya está conformada porque acaban de elegir al rector de la universidad pública y de la privada. Hay que prestar atención a la composición, ¿eh? Nosotros hemos expresado desde el comienzo que esta fórmula no era la que convenía para resolver el problema, porque le das a los que son parte del problema la posibilidad de que ellos a su manera la puedan resolver. Fíjate y repasa quiénes son parte de esta comisión. La fiscal de la Nación, que bueno, ahora es Soraya Dávalos, pero pudo ser Pedro Chávarri, y que ha sido elegida por lo menos 3 votos de quienes están involucrados en los casos de los cuellos blancos. El presidente del Poder Judicial, te acabo de decir, el, digamos, defensor del pueblo fue elegido por este Congreso. El Contralor fue elegido por este Congreso. Y, digamos, hay ahí, creo, un espacio en el que hay que mirar con particular interés, porque la Junta Nacional por la Justicia tiene como primer encargo revisar todas las ratificaciones, nombramientos del felizmente defenestrado Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, quienes elijan ellos van a revisar el caso, para comenzar, de 3 fiscales supremos, de 5 vocales supremos. Imaginemos que encuentran ahí irregularidades que llevan a concluir de que deben salir del sistema de justicia. Esa Junta de Fiscales va a quedarse solo con 2. Te van a tener que elegir. Entonces es bien importante que prestemos atención a la Comisión y a la Junta Nacional por la Justicia. Y hay que ver qué nivel de participación va a tener la sociedad civil, porque hay que hacer procedimientos, hay que establecer momentos para tachas. Los ciudadanos tenemos que tener en ese escenario la posibilidad de identificar si alguien no debería pertenecer a la Junta y poderlo tachar. Y eso todavía no está desarrollado porque la propia comisión que ya se ha instalado va a crear sus propios procedimientos, ¿no? Es muy importante. Sí. Bueno, Glatzer, hemos hablado más de 20 minutos, muy entretenido realmente, y bueno, las puertas están abiertas para siempre. Al final el tema de las redes, esto se mueve mucho, pero es un sistema restringido, y por más que digan, sí, tienen los espacios, no tienen los espacios, le dan un espacio para que hablen una vez cada 2 semanas. Entonces, es muy importante que se develen estas cosas, porque el país tiene que cambiar, independientemente de lo que piensen de izquierda o derecha. Yo creo que la corrupción no tiene partido político, no tiene tendencias ni tiene ideología, se mete por todos lados y hay que combatirlo. Sí, y eso hay que hacerlo, es verdad. Y hoy día conversaba también con un miembro del Tribunal Constitucional y decía eso, ¿no?
cómo protegemos lo que se llaman los bienes públicos. La lucha anticorrupción no es de los jueces, de los fiscales, es de la sociedad y por lo tanto impulsarla desde cualquier espacio contribuye a sanear un país que realmente ha estado muy infectado por este problema, ¿no? Correcto, gracias. Hemos estado con Glatzer Tuesta, él es director del Instituto de Defensa Legal, el IDL, y además conductor también de IDL Radio, un luchador de muchas batallas. Muchas gracias, Glatzer, por estar con nosotros. Bueno, y vamos con la información.